Hola. Bueno, es lunes por la tarde y es día de consejas, así que vamos a ello. Ya sabes que no son predictivas, que son de crecimiento personal, son una forma de poner foco en un área de nuestra vida o en donde tú lo quieras poner, pero una manera de ir poniendo foco en algo para ir tomando conciencia. A ver por dónde nos salimos esta semana. Chan, 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 chan. Siempre me pongo en este plano porque es que no sé lo que va a salir. La primera sorprendida normalmente soy yo. Hola Rosy, ¿qué tal? Así que vamos a ver, ¿en qué nos podemos enfocar esta semana para llevarla lo mejor posible? Hola María Eugenia, hola Elena, madre mía, cuánta gente. Chan, vale, participación. Oh, qué bien, qué bonito. Qué tirada más mona, con un cierre un poco inquietante. A ver, la primera carta que nos sale es la de participación. Es una llamada a no quedarte solo en casa, participar con la gente. O bueno, también puedes participar con la gente desde tu ordenador, desde llamando por teléfono, como sumar en proyectos de otros o dejar que otros sumen a tu proyecto, como abrirte a colaboraciones diferentes para crear algo nuevo, un poco más allá. Lo típico que uno más uno es más que dos. Esa suma hace que se cree algo que es el tres, que es el hijo, que es mucho más que dos individualidades que se unen. Es algo nuevo, es algo diferente, que surge de esa sinergia. Y cuando en vez de dos son más, también ocurre lo mismo. Entonces, también es un toque de atención para ir poniendo tu foco en qué sucede en los diferentes grupos y en tus relaciones con otras personas. A lo mejor con un grupo de gente te comportas de una forma y con otro grupo de gente te comportas de otra forma totalmente distinta. ¿Qué aportas tú en los grupos? ¿Qué te dicen tus amigos que aportas? ¿Cómo te sientes en los diferentes grupos en los que participas? ¿Qué crees que sacas de ellos? ¿Qué crees que aportas tú? Es un poco también un... La conseja nos puede decir que pongamos el foco en esas participaciones a ver qué descubrimos de nosotros mismos. Más que un consejo de participa, que parece esto que os estoy lanzando a los concursos, de lo importante es participar y no ganar. Más que mirarlo desde ese sentido, sería un más, obsérvate en relación con los grupos, obsérvate cómo participas, cómo dejas de participar, cómo a lo mejor te quedas al margen, o cómo eres de los que discute, o cómo eres de los que quiere imponer su opinión, o cómo a lo mejor te puedes posicionar al lado de unos o al lado de otros. Cada uno jugamos papeles diferentes en los grupos y a veces jugamos papeles diferentes según los grupos en los que nos encontramos. Entonces, esta semana, si quieres y puedes, si tienes la oportunidad, pon en foco en tú como parte de ese grupo, cómo te mueves con ellos, qué se mueve ahí, para que te vayas conociendo también a ti mismo en relación a otras personas. La carta del medio me encanta, es la carta de lo simple y lo ordinario. Es como en esta semana enfócate en los pequeños detalles, pon tu presencia en el día a día, en los momentos más tontos y más absurdos, esos que no salen en las películas, que es cuando estás haciendo la comida, cuando te levantas, te cepillas los dientes, vas al baño, te haces tu café, en esas cosas que haces por rutina, intenta poner ahí tu presencia, porque al fin y al cabo, lo único que existe es el presente. Hola, Yolanda. Y si no estás presente en ese presente, te lo pierdes. Y normalmente no estamos presentes en ese presente. Estamos a por uvas. Estamos en cualquier otra cosa que no es ahí. Gracias a que tenemos unos mecanismos de piloto automático que nos permiten, por ejemplo, llegar a casa en el coche sin pensar por qué camino vamos, porque casi que ya no lo sabemos de memoria. Y el día que vas a un camino distinto, porque vas a un sitio distinto, no vas a tu casa, pues a lo mejor coges el desvío que no es y dices, ostras, pero si yo no iba a mi casa, va a otro sitio. Estas cosas que a veces pueden jugar a nuestro favor, en otras ocasiones juegan en nuestra contra. Pero en realidad la carta va, pon tu atención, pon tu presencia en los momentos pequeños del día a día, en la rutina, en esas cosas que haces casi sin pensar. Y por eso precisamente solemos evadirnos de ellas. Pues no sé, a lo mejor cuando estás fregando los cacharros, que no te interesa nada el tema y estás fregando los cacharros y estás pensando lo que vas a hacer de comer o lo que le vas a decir a fulanito o en cualquier otra cosa que no sea eso.
Pon tu atención ahí para sentirte ahí, simplemente para sentir esa presencia y para sacarle jugo a esos momentos de presencia que normalmente nos pasan desapercibidos porque no estamos presentes en esos momentos. Y el cierre de la carta es la carta de la pena, de la tristeza. Enlaza un poco con la carta que abría la lectura la semana anterior, que era la carta del aislamiento. Esta carta tiene una historia muy bonita. Los que estáis suscritos al Bosque Mágico de Avalon la recibiréis, porque ya sabéis que os mando imagen, descripción de cada carta en el vídeo de las consejas ampliadas. Y me parece que es del primo de Buda o algo así, que era discípulo suyo, estuvo siguiéndole un montón de años siempre con él, pero no se iluminó. Y el hombre estaba frustrado. Y el día que Buda murió, es como, jolín, he desperdiciado la oportunidad que tenía de haberle seguido tantos años para iluminarme yo. Y sintió tanta pena y se metió tan profundamente en esa pena que sentía que permitirse sentir esa pena y llorar hizo que se iluminara. Hay muchas veces que evitamos las emociones que juzgamos como chungas, la rabia, la tristeza, todas estas cosas que no son socialmente bien vistas, son políticamente incorrectas, como se diría ahora, pero nos estamos perdiendo el potencial de profundidad que tienen. Por ejemplo, la pena, aunque sea, y la tristeza, aunque sean desagradables, entre comillas, de sentirlas, tienen una carga de profundidad debajo. La alegría es como mucho más superficial, y si no tuviésemos esos momentos de pena, nos perderíamos esos momentos de contacto profundo con nosotros mismos y con la verdad. Para mí esto sería si sientes pena, si sientes tristeza, quédate ahí, siéntela, no la niegues, no la apartes, déjate caer ahí un momento, por supuesto con consciencia, estando presente, siendo testigo de eso que está ocurriendo, no dejándote arrastrar y llevar por la pena y que la pena te lleve, sino, vale, la voy a dejar un espacio y la voy a sentir, a ver qué hay detrás de eso, porque muchas veces detrás de eso hay un regalo, aunque no nos lo creamos. Las mujeres que socialmente, históricamente y culturalmente hemos tenido más permiso para llorar que los hombres, tenemos como una válvula de escape en las lágrimas. Nos permitimos muchas veces desahogar llorando la frustración, la rabia y otras emociones que a lo mejor no son tristeza. Pero como es la forma en la que socialmente se nos permite sentir, como que desviamos todo hacia eso y al final lo acabamos convirtiendo todo en lágrimas. Pero, ojo, convendréis conmigo en que cuando estás fatal y te metes una buena llantina, te quedas como Dios. Te quedas agotada, como si te hubiese pasado un tren de mercancías por encima. Pero te quedas a gusto. Es como que, de alguna forma, todo eso que no sabías sostener se drena. Para mí siempre es como la pesa de la olla express, de alguna forma. Cuando a los hombres, por ejemplo, no se los permite llorar, no les queda otra que gestionar todo eso a través de la violencia, porque eso sí se les ha permitido de alguna forma, pero tampoco es socialmente muy aceptable. Y no tienen otra válvula de escape para muchas sensaciones, frustraciones, etcétera, y acaban desviándolo hacia ahí. Entonces, vamos a dar un espacio a cada emoción que tengamos. Y la pena y la tristeza, sorrow, que es esta carta en inglés, tiene, sorrow, también es que tengo yo un acento de Cambridge mismamente. Tiene su función, si no, no estaría ahí, si no, no existiría como tal. O sea, tiene una función como emoción. Si la apartamos, si la negamos, si la reprimimos, nos estamos perdiendo algo de información que está debajo de esto. Entonces, si sientes pena por algo, permítete sentirla esta semana. Si estás un poco depre, no te dejes arrastrar por la depresión, pero date un espacio para sentirlo, para estar contigo mismo, para estar con eso. A ver qué hay detrás, a ver qué esconde, a ver qué regalo trae debajo. Y nada más, son un poco como, ahora mismo, tal como veo la tirada, como que no encuentro la conexión entre las tres. Pero bueno, ya sabéis que las dejo reposar y que mañana martes preparo el correo de las consejas para los que estáis suscritos y normalmente suelo encontrar una relación. A lo mejor en este caso no la hay y no la encuentro, no lo sé, pero bueno, ya se verá. Mañana os envío el correo de las consejas ampliadas y si no estás suscrito al Bosque Mágico, suscríbete, que te dejaré por aquí el enlace, y si me ves desde YouTube y te ha gustado esto y te mola las consejas, dale al botoncito de suscribirte también. Pues nada, nos vemos mañana en el vídeo de las consejas ampliadas, que tengáis una semana estupenda y hay un grupo privado de Facebook
para las cosas que vayáis descubriendo con las consejas, por si queréis compartirlas, que siempre se aprende compartiendo unos de otros. Mira, esta es la carta de la participación precisamente. Así que nada, muchas gracias por estar ahí un lunes más, que hay un montón de gente aquí conectada. ¡Qué ilusión, por Dios! Y nos vemos en la siguiente. Buena semana. ¡Mua!